Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es alguien muy conocido justamente por sus entrevistas a artistas y hoy le toca a él ser el protagonista y hablar de su trayectoria. Hoy nuestro invitado es Jordi Batallé, periodista. Trabajó en diversos medios y hoy es referencia del quehacer cultural hispanohablante en París a través de su famoso programa El Invitado en RFI. Nos recibe en su casa en París. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Bueno, a decir verdad, quería entrar en los conciertos gratis y nos inventamos con un amigo una revista ficticia que nunca se publicó. E incluso nos hicimos una especie de tarjeta de prensa falsa, por supuesto, y entrábamos en los sitios como periodistas, entre comillas, y en los conciertos, por ejemplo, yo iba a los ensayos generales y entrevistaba a directores de orquesta, a grandes músicos, y me trataron con una amabilidad increíble. Nunca nadie publicó esas entrevistas, ¿no? Pero me permitieron ir a los conciertos gratis, pero durante muchos, muchos años, ¿no? Mi vida transcurrió por otros derroteros y curiosamente al final acabé siendo periodista, ¿no? Pero antes de eso había hecho otras cosas. Por ejemplo, yo vengo un poco del mundo de la música, hice conservatorio en Barcelona, tengo estudios de piano y me metí en el teatro. Hice estudios de teatro también y trabajé como actor profesional allí en Barcelona. El problema en Barcelona es que hay muy buen teatro, pero muy poco. Entonces, para ganarse uno la vida, pues tiene que hacer doblaje y de películas extranjeras. Y eso es lo que hice mayormente, ¿no? Trabajamos todos los días doblando películas. Y eso me dio una familiaridad con el micrófono bueno, que siempre me ha servido. Y el periodismo luego, profesionalmente, ¿cómo apareció? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conseguiste? Bueno, quizás por el amor también. Yo conocí a una francesa en Barcelona y me propuso venir a vivir con ella a París y son cosas que no se dudan, no se preguntan dos veces, ¿no? Y vine a París y en París empecé a cantar música barroca. Curiosamente, yo había cantado también en Barcelona y a través de ese ensemble barroco cantamos en una ópera para el Festival de Saint-Denis y con la Orquesta Nacional. Y ensayábamos en la Casa de la Radio de París, donde paseando, buscando una cafetería, vi que había programas en castellano. Dije, mira, voy a preguntar a ver si hay alguna posibilidad. Por supuesto, la primera vez me cerraron la puerta, me dijeron que no había nada. Pero insistí un poco y encontré un castellano viejo que dirigía los programas para España, porque en aquella época había dos programas en castellano, uno para España y otro para América Latina, y tomamos un café, me preguntó lo que hacía, le conté un poco mi vida, como te la estoy contando ahora, y me dijo, bueno, pues ven y probamos, me gustó lo que hacía y poco a poco pues fui colaborando con ellos y de eso hace ya 30 años, Fernando. Pasa 30, el tiempo. que se dice rápido. 30, sí. Sabes que yo Claro. tenía entre las preguntas que más o menos preparo antes y después ignoro, tenía preguntarte, aparte por sugerencia de Julia, preguntarte cuál es tu música preferida. Ya más o menos lo vas insinuando. El barroco, el Sí, clásico, el romántico. Porque, ¿hay algún autor, algún compositor que te impacte, que te haya impactado y que te acompañe hoy día habitualmente? bueno, digamos que la música clásica es muy amplia, el abanico es inmenso. Yo creo que depende un poco de las circunstancias de tu vida, ¿no? El otro día le decía a una violinista francesa que cuando tienes problemas o la pérdida de algún ser querido, Bach es el compositor que te acompaña y que no te enseña, ¿no? Hace un año y medio, un par de años, y me puse a tocar Bach. Y eso, eh, te, no sé, es una especie de bálsamo que te suaviza todas esas circunstancias. Es curioso, me acuerdo que era Miguel Ángel Estrella, me contó una anécdota con el viejo Atahualpa, y cuando estaban en su casa, le decía, Miguel, tócame Bach, límpiame el alma.
Ah, y Miguel Ángel Estrella le tocaba Bach y eso le limpiaba un poco el alma a Atahualpa Yupanqui. yo tengo O sea, una teoría, humilde teoría, de que, porque Bach, por ejemplo, es el músico preferido de Julia, ¿no? Mi mujer. Y yo tiene tengo, muy buen gusto tu mujer. Y no tú solo en también, por música, supuesto. no solo en música, pero a mí me emociona siempre Beethoven. Y yo tengo la hipótesis de que a Beethoven debería ser obligatorio tocarlo en ámbitos naturales, en bosques, al lado del mar, en la montaña. Pero bueno, es una cosa que te comento No, así. Beethoven me encanta, yo creo que tiene una capacidad increíble de llegar al corazón. Yo creo que si hubiera nacido 200 años más tarde, habría firmado hits increíbles en la música pop. Seguro que son melodías que no se olvidan, ¿no? Y que tenía un genio increíble. Además, de una fuerza política, ¿no? En aquella época donde los compositores estaban todos sometidos al clero, a los... Fue el primero casi que se hizo una revolución contra eso y se instaló solo y lo pasó mal, me imagino, por eso, se enfadó mucho, siempre. Que lo pasó mal seguro. Jordi, volviendo al periodismo, en un mundo en el que prima la empresa antes que la prensa, ¿qué queda del periodismo puro? ¿Vos ves que hay rincones donde se pueda ejercer, puro, tampoco puro, pero bueno, digamos, con respeto a un periodismo más o menos que respete la esencia? Bueno, yo creo que el mercado manda en nuestras vidas y precisamente uno de esos rincones es el servicio público aquí en Francia. Ujú. Imagino que también en España y en otros países, quizás en América mucho menos que aquí en Europa. Tengo la suerte de trabajar para Radio Francia Internacional, que no depende de estudios de audiencia o de publicidad, así que tenemos una cierta libertad y no estoy obligado a entrevistar a Madonna todos los días para poder mantener la audiencia del público, ¿no? Yo creo que eso es realmente el servicio público, poder llevar a nuestros oyentes gente que no están siempre en primera línea de los medios de comunicación, ¿no? Y esa es nuestra obligación. Y Francia cuenta no solamente con Radio Francia Internacional, tenemos France Culture, que se dedica a la cultura en cuerpo y alma, France Musique, que difunde no solamente la música clásica, sino la música popular. Ahora, precisamente hace unos años, cambiaron el nombre de France Musique para ponerlo en plural, Ujú, France Musique. Y yo ujú. creo que eso es muy importante. Y eso lo puede hacer solamente el servicio público. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son Bueno, palais. mencionaba la empresa yo antes, pero Qui vit sans a la veces debería protection. mencionar también, en cuanto a los servicios públicos, la política, porque como espectador lo digo, mi percepción es que lo que aquí en Francia es bastante libre, en otros países está mucho más condicionado por la política y por el partido que está en ese momento en el poder. En España un poco más, en América o en Argentina al menos, que lo que yo conozco, bastante más. ¿Es correcta mi percepción con respecto a Francia? Sí, aquí en Francia, que digamos que el periodista, la figura del periodista es mucho más libre. En España, como tú dices bien, si no tienes el carnet del partido político que toca, o al menos inclinaciones políticas adecuadas, es muy difícil trabajar. Entonces, aquí en Francia siempre prima, incluso en los sindicatos, tenemos un gran sindicato de periodistas que está más allá de la política, ¿no? Intentamos mejorar Ujú, nuestras condiciones de trabajo sí. y en las redacciones intentan mantener la independencia, lo que no siempre es fácil, hay presiones como siempre, pero bueno, yo creo que tenemos redactores, jefes que luchan contra esas presiones, ¿no? No sé si lo consiguen siempre, pero al menos más que en España. Jordi, ¿qué es lo más gratificante de tu profesión o de tu oficio, como prefieras? Yo creo que es el encuentro con la gente. Para mí es muy importante, y sobre todo en estos tiempos que corren de COVID, de aislamiento, de confinamiento, encontrarse con la gente, hablar con la gente. Yo creo que es una de nuestras virtudes poder
el encuentro, ¿no? Yo creo que uno aprende mucho, mucho intercambiando ideas, intercambiando conceptos con gente interesante, ¿no? Que el mundo está lleno de gente genial y Mm. creo que vale la pena poder conocerlos. Yo no sé si he aprendido mucho, pero al menos he crecido en estos 20 años que llevo haciendo el programa y bueno, no sé, sigo siendo un poco menos tonto que antes, pero bueno, Lo- espero ser un poco menos tonto que antes. y lo más difícil del periodismo. Lo más difícil, sí, quizás es los problemas administrativos, ¿no? La producción, lo que llamamos nosotros producción, que es conseguir que la gente que a ti te parece interesante se acerque al estudio y pueda venir, ¿no? Mm, Normalmente en una radio comercial pues siempre hay un equipo de producción que hace un trabajo que nosotros no tenemos, al menos yo no lo tengo y tengo que hacerlo todo yo. ujú. Pero al mismo tiempo eso te permite tener una independencia y si alguien no puede venir, pues siempre habrá otra ocasión. Creo que es el problema administrativo que molesta un poco. Mm. Pero bueno, una vez te encuentras frente a la persona en el estudio, todo se borra y es puro placer. ¿Has tenido oportunidad de viajar por América Latina? Pues poco, desgraciadamente poco. El año pasado, justo antes de la pandemia, julio, tuve la oportunidad de hacer el programa en Buenos Aires, en Ajá. una noche de la filosofía. Lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner, Ah, magnífico edificio reconvertido para la cultura, era una oficina de correos, la oficina de central de Correos, correos de Buenos Correo Aires. Central, sí, 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 sí. Exactamente. Y nos invitaron porque había la Embajada de Francia organizaba una noche de la filosofía en la que participaban filósofos argentinos, franceses, incluso algún alemán, por cierto, y era una muy buena ocasión para hacer un programa desde allí, ¿no? Tuve la colaboración de los compañeros de Radio Nacional de Argentina, que se portaron maravillosamente, instalaron un estudio de radio y de televisión con cámaras y pudimos hacer dos o tres programas con esos filósofos, esos pensadores que dan un poco de miedo siempre, esa Sí. gente tan brillante, ¿no? Pero bueno, uno intenta aprender. Además, me quedé una semana de vacaciones después de haber hecho los programas, aprovechando solo las maravillas de Buenos Aires, esos grandes museos, ese ambiente cultural eh, lleno de cafés, donde todo el mundo está leyendo el periódico, un libro, una ciudad fascinante. Tuve la ocasión, perdona, añado también de visitar Asunción, di un seminario Ajá. a periodistas de nuestras radios asociadas De y temps también en temps, Asunción es una capital pequeña, pero también muy intensa y la gente. une valise toujours prête. On sait jamais un voyage. Des vieilles lettres, des photos. Une vie nouvelle, un espoir. Y aprendí mucho, mucho Elle s'allonge à ses de esas condiciones, Chaco côtés. Profundo, donde la radio sirve para decir, llamar al veterinario cuando una vaca se ha puesto enferma, ¿no? La radio tiene una utilidad práctica que quizás aquí en Europa ha perdido un poco, ¿no? Mm. Te preguntaba esto como introducción a lo siguiente. Vos has entrevistado innumerables artistas, políticos, bueno, personas originarias de América Latina que han pasado por París. Y esa es un poco, hoy por hoy, tu visión mayoritaria del continente. Es poliédrica tu visión a través de las personas. ¿Qué imagen te ha formado de la América Latina? Una pregunta bastante complicada, porque yo creo que América Latina es muy diversa. No es lo mismo estar en la Patagonia chilena o argentina o en Honduras o en Nicaragua, ¿no? Por no decir Cuba, por supuesto. Pero hay un denominador en común que yo creo que es esa capacidad de comunicación que tienen los latinos, ¿no? Tanto en el sur como en el norte. Pocos problemas he tenido en hacer hablar a la gente, ¿no? Si mi programa lo hiciera en alemán, con alemanes o suecos, hubiera sido un problema mucho mayor. Yo creo que América Latina tiene esa capacidad de comunicación fascinante que enriquece a todo el mundo, ¿no? Y la ventaja de hacer el programa desde París es que es una especie de revelador. Yo tuve hace años a Mario Vargas Llosa en el programa y él me confesó que conoció la literatura latinoamericana en París, porque allí en Lima, en Perú, no llegaba la literatura argentina, ni colombiana, ni cubana. Pasando por Barcelona y sobre todo aquí en París,
conoció otras literaturas, de Cortázar, yo que sé, tantos autores que él no conocía desde su Lima natal. En el invitado en Radio France Internacional recibís muchísimos artistas, la mayoría sin nombre, aunque con un trabajo sólido a sus espaldas. ¿Cómo ves la creación hispanohablante, ya no solo latinoamericana, hispanohablante, hoy, en la actualidad de hoy, en París? La creación artística, ¿te refieres? Artística, O artística. literaria. Por supuesto. No, hay grandes artistas que llevan muchos años aquí en Francia. Estoy pensando en toda la ola de grandes artistas que llegó en los años 70, 80, huyendo de las dictaduras del Cono Sur, Sí, claro. pensando en gente como Leparc, Julio Leparc, Tomasello, el fallecido ya desgraciadamente, Seguí, Antonio Seguí, y gente que aportó mucho al arte europeo, ¿no? Con su manera muy especial, muy diferente de lo que es el arte aquí en Europa. Quizás hoy en día hay menos artistas aquí en Francia. Creo que es más difícil venir a Europa, salvo tener una nacionalidad europea, y que hoy lo comentábamos con el artista que he tenido invitado, un uruguayo fantástico, Miguel Núñez, que me decía que bueno, cuando él llegó le abrieron las puertas, que no tuvo que hacer casi ninguna gestión. Había un funcionario del Ministerio de Cultura que se ocupaba de todo el papeleo para integrarlo, para darle becas, y que hoy en día las cosas han cambiado mucho y que desgraciadamente Europa, no solamente Francia, Europa en general, está cerrándose un poco por culpa de la pandemia, pero también antes de la pandemia las fronteras tampoco estaban tan abiertas como lo habían estado en los años 80. Une valise toujours prête, on sait jamais un voyage, des vieilles lettres, des photos. De Buenos Aires, que Un una persona de la Patagonia, que uno del Caribe colombiano. Elle s'allonge à ses côtés. Pero, ¿qué elementos en común ves entre los latinoamericanos? Tal vez soñando con esa unidad latinoamericana que andás a ver si es verdad, ¿no? Y si existirá algún día. Mira, lo primero que se me ocurre pensar, lo que tenemos todos los latinos en común es la lengua, el idioma. Esa es la gran ventaja que tiene América Latina respecto a Europa. Europa habla no sé cuántos idiomas, somos más de 15, ¿no? Entonces, si vas en 100 kilómetros, puedes pasar de Francia a Bélgica, Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca. Son 7 idiomas diferentes, ¿no? Y no solamente idiomas, son mentalidades también muy diferentes. Yo creo que es una lástima que América Latina no esté tomando el ejemplo europeo. Creo que América Latina, teniendo un idioma común, debería hacer esfuerzos para conseguir algo parecido a la Unión Europea. Ya sé que Mercosur existe, que hay una organización de Estados americanos, pero siempre me ha sorprendido el exceso de nacionalismo de ciertos países, no digo de todos, pero yo creo que el nacionalismo, el exceso de nacionalismo es dañino para la salud de los países. Seguro, y de las personas probablemente. Por supuesto. Volviendo al invitado, a tu programa en Radio France Internacional, no te voy a preguntar el invitado que más te asombró, porque eso es entrar en comparaciones y buscar a uno específico, pero algún invitado que te haya sorprendido especialmente, y por qué. En 20 años hay muchos y por ahí es difícil la búsqueda, pero si se te ocurre algún... Bueno, te podría mencionar a más de uno, pero sorprendido realmente fue Fernando Botero, otro Fernando que tú debes conocer, el gran escultor y sí, pintor claro. colombiano. Me Barcelona sorprendió porque llegó de... una hora antes. Teníamos una cita para hacer el programa, exactamente. Llegó una hora antes de nuestra cita. Normalmente yo preparo los programas en el último momento para tenerlo más fresco todo, y casi no habían empezado cuando me llaman por teléfono: soy el chofer del señor Botero, ya estamos abajo. Dios santo. Y no podíamos adelantar la hora del estudio, no podía hacerle esperar una hora, así que dije, pues hombre, que suba y tomemos un café. Y estuvimos una hora esperando la hora del estudio, tomando un café con Fernando Botero en la casa de la radio. Y
fue un encuentro fantástico ahí. Ahí preparé la emisión y la emisión no fue brillante, pero al menos conocía ya, después de una hora de charla con Fernando Botero, casi toda su vida, ¿no? Eso fue una experiencia inolvidable. Además, luego nos invitó a cenar a un gran restaurante, el de la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Un restaurante que además es caro, al que no suelo frecuentar, desgraciadamente. Y para terminar, casi consejos, pues yo tengo problemas cuando entrevisto a artistas visuales, sea escultores, sea pintores. ¿Cómo encarás para transformar en palabras o para inducirlos a que transformen en palabras lo que es su material de trabajo, que es la imagen? Esta pregunta es más difícil que la anterior, ¿no? Que la de Sí, no es fácil, ¿eh? Y es cierto, la respuesta que he recibido alguna vez es que yo no sé hablar, me dicen algunos de los artistas plásticos, porque si supiese hablar, escribiría o haría discursos. Como no sé hablar, pinto o dibujo. Entonces, ante eso ya te desarman, ¿no? Pero yo lo que intento es saber el por qué. ¿Por qué pintan de ese modo? ¿Por qué pintan de esa manera? Ajá. Y siempre rascando un poco, llegas a encontrar manera de que te cuenten un poquito cómo han llegado a hacer ese trabajo, esa obra, ¿no? Yo creo que las cosas no aparecen por casualidad. Yo creo que un trabajo artístico, sobre todo, surge de algo muy profundo, ¿no? De la personalidad. Yo intento buscar esa personalidad y de dónde salen esas ideas, ¿no? Yo creo que la gente, yo no soy argentino, no soy psicoanalista, pero si tuviera un diván, me encantaría poder acostar a mis pacientes, entre comillas, y ponerme detrás de ellos para que me contasen cosas, ¿no? Había un programa aquí en la televisión francesa que se llamaba precisamente El Diván, donde había un verdadero diván y un diván amarillo horrible, y que los invitados se sentaban en el diván y el presentador estaba detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer de psicoanalista barato, como dice. Es un oficio muy noble, el oficio de psicoanalista. Espero que no sea psicoanalista. No eres psicoanalista, Fernando. Sí. No. No, bueno, menos mal. ¿Y cómo llevas la pandemia a casi un año de su inicio? No es fácil, aunque aparentemente uno intenta poner buena cara ante todos estos problemas, poco a poco nos va minando a todos. Yo creo que nos va gastando. Nosotros, por ejemplo, en el mes de marzo, no soy supersticioso, pero fue el 13 de marzo. Al día siguiente me llamaron de la dirección de la radio diciéndome que no más invitados, que se acababa todo y que me quedase en casa. Me quedé pues frío, evidentemente, no sabiendo cómo reaccionar. Poco a poco fuimos instalando una manera para poder continuar haciendo invitados, y lo hicimos a través del mismo medio, perdón. ¿Has visto cuán psicoanalítico se puede ser? Del mismo miedo, en vez de decir medio. A través de Zoom o de Skype hicimos el programa durante 3 meses. Y bueno, tuvimos dificultades, pero al mismo tiempo la posibilidad de viajar mucho más lejos. Recuerdo que tuve la oportunidad de hacer un programa con una gran guitarrista argentina que estaba en Tokio. La pobre le pilló el confinamiento en Tokio y se fue para una semana de conciertos y se quedó 3 meses con una familia japonesa y sin poder volar a Buenos Aires de nuevo. Sí. Pero bueno, todo acabó bien, logró regresar. Pero gracias a eso, pues tenía ese interés de la distancia, ¿no? Que hacer las cosas más reales. Muy bien, Jordi Bataillé, muchas gracias por este tiempo de compartir este café en Café Zoom. Fernando, gracias. Te seguimos escuchando en Radio Francia Internacional, en El Invitado, y hasta cualquier momento. Espero que podamos tomarnos un café de verdad juntos cualquier vez. Así sea. Un abrazo, Jordi, muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est
pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés